Amén. Dice su bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Si saludáis a vuestro hermano solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacéis también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, en esta hora, bendito Dios, nos ponemos a tu disposición para que sea el Espíritu Santo quien obre, bendito Padre. Toma mi persona, toma mis labios, toma mi ser, bendito Dios, para que seas tú, Padre Santo, el que dé tu palabra. Que no sea yo, bendito Dios, sino que seas tú, Padre Santo, a través de mí, dando tu palabra a tus hijos. En el nombre de Jesús, amén. En algún momento, hermanos, ustedes han escuchado la frase: devolver mal por bien es diabólico, devolver bien por bien es humano y devolver bien por mal es divino. Otra vez, devolver mal por bien es diabólico, devolver bien por bien es humano, devolver bien por mal es divino. Amén. En nuestra vida diaria surgen diferentes situaciones en las cuales podemos actuar humanamente o divinamente. Yo creo que nadie actuaría diabólicamente, ¿verdad? Yo creo que todos actuaríamos o humanamente o divinamente. Humanamente, ¿por qué? Porque aún estamos bajo la carne, aún estamos bajo una debilidad en el cual podemos actuar bajo conveniencia. Aún podemos actuar a nuestro parecer de quién sí nos parece hacer el bien y a quién no nos parece hacer el bien. Y divinamente, porque dice su palabra, que seamos imitadores de Cristo. Creo que jamás actuaríamos diabólicamente porque ni siquiera somos hijos del diablo. ¿O alguien se considera hijo del diablo? No, ¿verdad? Aunque no somos divinos, no tenemos la libertad de escoger a quién vayamos a perdonar y a quién no. Esto significa no solo perdonar a nuestros enemigos, sino también amarlos. Amén. Amar a nuestros enemigos, hermanos, creo que es algo muy difícil. Creo que no es algo fácil. Creo que muchos soleríamos decir: amo a la persona que me cae bien, amo a mi mamá, amo a mi papá. Pero ¿cuántos amarían realmente a alguien que le hizo daño? Yo creo que es algo difícil que actuaríamos como personas. ¿Por qué? Porque aún estamos en una carne, en el cual a veces la carne nos gobierna, en la cual a veces actuamos bajo nuestro sentir humano. Creo que el orar por nuestros enemigos, incluso debemos de orar por ellos antes de que nazca un sentimiento de amor. Antes de que nazca un sentimiento, porque podemos en nuestro ser como personas a veces podemos actuar y de decir: lo voy a perdonar porque nació un sentimiento de cariño, pero también podemos tomar venganza porque nos salió un sentimiento de enojo. ¿Sí? No lo podemos hacer nosotros solos. Solos no podríamos actuar, porque actuaríamos para bien, porque bajo nuestra conveniencia. Y también actuaríamos mal, igual bajo nuestra conveniencia. Pero si lo hacemos bajo la ayuda del Espíritu Santo, que es necesario que Él obre y que Él esté dentro de nosotros para que nosotros podamos actuar, y veremos cómo el Espíritu Santo hace obras dentro de nosotros para poder otorgar ese perdón. Humanamente no lo podemos hacer. Humanamente actuaríamos bajo carne, bajo conveniencia. Pero
yo creo que jamás lo haríamos divinamente si no es ayuda del Espíritu Santo. Y la Biblia nos muestra algunos ejemplos de la habilidad divina para perdonar. Pueden abrir sus Biblias. Veamos el primer ejemplo en Génesis 13, del 1 al 12. Aquí nos habla sobre Abraham y Lot cuando se separan. Dice, subió pues Abraham de Egipto hacia Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda en Betel y ahí, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posiciones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. El cananeo, el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre vosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham campó en la tierra de Canaán, en tanto Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Aquí, hermanos, dice que ya había una disputa, ya había altercado entre los trabajadores de cada parte. Dice que ya empezaba a haber celo, ya empezaba a haber enojo, amén. Dice que entre los trabajadores de Lot ya había enojo para con los contrarios. Pero como líderes en alguien tenía que haber la cordura. Imagínense que también entre líderes hubiese habido el pleito. Yo creo que ambos, ya por así llamarlos, ambos equipos hubiesen llegado a alguna destrucción. Pero más sin en cambio tuvo que haber alguien quien tuviera la capacidad. Y aquí podemos ver que el Espíritu Santo capacita a Abraham para darle la mejor parte de la tierra a su sobrino. Sí, podemos ver que aquí una primera obra que hace el Espíritu Santo es capacitar a alguien. Todos podemos estar dispuestos a que el Espíritu Santo capacite vuestro corazón en cualquier situación, amén. Y así no poder llegar a grandes cosas, a peleas, a discusiones, a contiendas entre ambos, ya sea entre líderes o ya sea entre personas que pertenecen a cada grupo. Amén. Vamos a ver Génesis, otro ejemplo en Génesis 45. Creo que muchos ya conocen esta historia de José. José cuando es vendido. Lo pueden leer del 1 al 15, pero ahorita lo vamos a leer del 1 al 5 nada más. Dice, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, haced salir de mi presencia a todos, y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no entristezcáis ni pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Amén.
Leemos el 15 y dice, y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Aquí podemos ver que, bueno, yo cuando lo leí alcancé a notar y alcancé a percibir, ¿ustedes creen que José no se enojó que su propia sangre lo vendiera? Yo digo que en su corazón le causó enojo, le causó tristeza, le causó molestia al ver que por qué su misma familia, sus mismos hermanos lo vendieran. No sé si ustedes, cuando alguien les hace algo, yo digo que en su ser, en su persona, les causa un enojo. Al instante viene una rabieta de querer tomar venganza. Pero aquí podemos ver, en el transcurso, en toda la explicación, podemos ver que en el 15 dice, y besó a todos sus hermanos. ¿Quién en su sano juicio iría a besar a su enemigo que le hizo un mal? ¿Quién en sus 5 sentidos, por ejemplo, alguien me hizo mal y encima de todo voy a ir a besarlo, voy a ir a abrazarlo? Yo creo que nos costaría hacerlo. Antes yo diría o pensaría en mi pensar de humanamente, yo diría, pues no, ¿por qué lo voy a ir a besar? Es más, ¿por qué lo voy a ir a saludar? Creo que a veces nos cuesta mucho trabajo dominar esa parte. Pero aquí podemos ver que el Espíritu de Dios le da a José la habilidad de abrazar y besar a sus hermanos que lo habían vendido como esclavo. Amén. Aquí podemos ver que el Espíritu Santo también da habilidad. ¿Qué es habilidad? Es hacer algo o alguien hábil, apto para capaz para una cosa determinada. ¿Sí? José se pudo haber quedado en su corazón con el enojo, se pudo haber quedado con el resentimiento de que sus propios hermanos lo vendieron. Pero podemos ver que el Espíritu Santo le da la habilidad para llegar a hacer una cosa determinada. ¿Cuál era la cosa determinada? Perdonar a sus hermanos. Amén. El Espíritu Santo también puede habilitarte para perdonar a tus enemigos, pero siempre y cuando uno esté dispuesto. En medio del enojo, en medio de tu tristeza, podemos actuar de una forma incorrecta, pero debemos de dejar que el Espíritu Santo haga la habilidad. Amén. Veamos otro ejemplo en 1 de Samuel 24. Aquí podemos ver luego el título que dice David perdona la vida de Saúl. Amén, estamos hablando del perdón. Dice, cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto de Engadí. Y tomando Saúl 3,000 hombres, escogió de todo Israel. Fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David, sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que te entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó su corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarda hacer tal cosa contra mi señor, un ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es ungido de Jehová. Amén. Aquí el Espíritu Santo impide una cosa. Me llama mucho la atención, hermanos, el 6, cuando David, desde el 5 dice que David se turba su corazón al hacer tal cosa. Imagínense, nada más le cortó la orilla del manto. Dice que se turbó su corazón.
Pero podemos ver en el 6 que dice, y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, un ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él porque él es ungido de Jehová. No sé si, hermanos, si de aquí alguien tenga temor de hablar contra un ungido del Señor. A veces solemos juzgar a la persona que está al frente. En este caso, muchos se les haría fácil juzgar o hablar, pero imagínense, aquí David dice que se turba su corazón al hablar de alguien. Yo creo que muchos en esta congregación podemos ver tal vez el error del pastor, de su esposa, y podemos llegar a imaginar y de decir que está mal o que está bien lo que está haciendo. A veces nos ponemos como jueces y no sé si a veces en algún momento llega a turbarse su corazón de que están hablando en contra de un ungido. El Señor lo puso y a Él le complació poner autoridades en el cual nosotros debemos de respetar, de estar bajo su mandato y no juzgar porque, bueno, me llama mucho la atención este versículo contra un ungido de Jehová. Todos podemos ser ungidos de Jehová, pero creo que en esta iglesia tenemos a nuestro pastor, en el cual podríamos darle respeto y honor y no hablar, porque si en el momento que usted lo hace, y si tiene al Espíritu Santo, su corazón se va, su ángel, su espíritu, se va a empezar a agitar dentro de usted. ¿Por qué? Porque está haciendo algo incorrecto en contra de un ungido. Imagínense cuando estén en esta situación, cuando estén en una situación como estuvo David, que dice que él estuvo a punto de matar, dice que le tenía la oportunidad de matar, pero en ese instante, si él hubiese actuado carnalmente, él hubiese actuado a matar directamente, pero más sin en cambio el Espíritu Santo llegó a él y impidió que David hiciera tal cosa. A veces podemos llegar a tener a vuestro alrededor a muchas situaciones de enojo, de que nuestro enemigo nos humilla, habla de nosotros, habla a nuestras espaldas, y a veces queremos tomar venganza por nuestra propia mano, queremos actuar carnalmente, cuando dice, a veces yo en esta semana pasé alguna situación donde a veces el enemigo te ataca y carnalmente pudiéramos querer tomar venganza, pero más sin en cambio tenemos que obrar bajo el Espíritu Santo y dice, sellad vuestros labios y estad callados, que Dios tiene el control. Amén. No podemos hacer juicio bajo nuestra propia mano. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo impida aún más cuando tenemos esa ansiedad de tomar venganza por nosotros mismos. Aquí David dice que él pues tenía, ahora sí, en bandeja de plata poder matar, pero más sin en cambio el Espíritu Santo lo impidió. Amén. O sea, no lo permitió hacer tal cosa. Por último, ya voy a acabar, no traje mucho. Por último, vamos a ver a un mártir del cristianismo, que aún en medio del dolor, en medio de su muerte, él pudo orar por sus enemigos. A veces eso nos cuesta mucho trabajo hacer nosotros, el orar por alguien. Yo puedo decir, puedo orar por mi esposo, puedo orar por mis hijos. ¿Por qué? Porque yo sé que los amo, los quiero. Pero más bien, en cambio, si yo, como les decía, se me presentó una situación en la semana de que dichas personas me atacan, ¿ustedes creen que si yo actuaría y directamente diera a lo mejor a contestarle o ir a actuar bajo mi propia carne, ustedes creen que yo tendría el Espíritu Santo dentro de mí? Yo creo que no, y mejor simplemente sería optar callar, guardar y que Dios tome el control. Amén. Podemos ver
ahorita vamos a ver a un mártir en el cual con medio de su dolor, en medio de su muerte, el Espíritu Santo hace que ore por todos los que lo lastimaban, que lo apedreaban hasta su muerte. Imagínense, yo creo que aún nosotros, si por un comentario, por un insulto, por una ofensa, nos hacemos los dignos para querer orar por alguien, imagínense que ya nos estén matando, yo creo que menos lo haríamos, el orar por alguien. Vamos a ver Hechos 7, 59 y 60. Dice, aquí vamos a hablar de Esteban. Dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Aquí vemos, hermanos, que aunque tus enemigos, los que te rodean, los que te lastiman, debemos de orar por ellos. Es muy, muy difícil, créanme que es muy difícil hacerlo. Es muy difícil y tenemos que esperar a que el Espíritu Santo, y tenemos que aceptar que el Espíritu Santo haga esa obra. Dice que Esteban en medio de su dolor y se puso de rodillas, perdonó. A veces no todos podemos hacer eso, no todos podemos perdonar en medio de una humillación, en medio de una crítica, en medio y aún en menos en medio de la muerte. Yo creo que podemos perdonar por nosotros mismos humanamente, pero si permitimos que el Espíritu Santo lo haga, creo que podemos lograrlo. Amén. Entonces, podemos ver, hermanos, que el Espíritu Santo obra en nuestro ser si nosotros se lo permitimos. El Espíritu Santo dice que capacitó, a ver si me pusieron de acuerdo, ¿a quién capacitó el Espíritu Santo? Exacto, capacitó a Abraham. ¿A quién le dio la habilidad? A José, exacto. ¿Y a quién impidió hacer tal cosa? David, exacto. Entonces podemos ver que el Espíritu Santo capacita, habilita e impide hacer tal cosa que como humanos nosotros podemos, por un arranque, podemos hacerlo. Amén. Dice, y sobre todo, hace que oremos por nuestros enemigos. Aparte de que nos capacita, aparte de que nos habilita y que impide, hace la obra. Y su obra es que oremos por nuestros enemigos. Ellos pueden ser grandes ejemplos en la Biblia y pueden haber muchísimo más. Pero grande ejemplo yo creo que tenemos al Señor Jesús. Al Señor Jesús que aún en medio de, ya en la cruz, dice que Él pide que perdone. Él pide por los que le están crucificando. Él alza un clamor y donde dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mayor ejemplo tenemos en Jesús en perdonar. A veces, hermanos, hay personas que no saben lo que hacen. A veces hay personas que en medio de su ceguera actúan. A veces hay personas que creen que están bien ofender, creen que están bien hablar de alguien, creen que están bien actuar bajo su carnalidad. ¿Por qué? Porque no han tenido la experiencia del Espíritu Santo. No han tenido la capacidad, no han tenido la habilidad y sobre todo el Espíritu Santo no ha estado en ellos para que impida que hagan tales cosas. A veces hay personas que actúan bajo un conocimiento humano y simplemente para humillar, simplemente para herir, pero sin en cambio nosotros como hijos de Dios debemos de callar
y dejar que el Espíritu Santo obre. Por vosotros mismos, hermanos, créanme, por vosotros mismos, simplemente vamos a actuar a la defensiva. Simplemente vamos a actuar para nosotros tener la razón. Mas sin en cambio no podemos hacerlo. Pero si permitimos que el Espíritu Santo venga, yo he trabajado mucho eso, hermanos, de callar. Yo antes era de, muchísimo antes de que yo conociera a Dios, yo era antes de que si me hablabas mal, oye, ven y dímelo aquí en mi cara y las arreglamos. Pero ¿qué creen que el Espíritu Santo hasta ahorita en estos momentos me ha enseñado a callar? Duele, claro, que tus familiares, amigos, los que te rodean, hablen de ti. Claro que duele. ¿Por qué? Porque aún estamos en una carne. Aún estamos en una carne donde podemos decir, ¿por qué no está aquí? Me lo dice. O ¿por qué no viene y se enfrenta a mí? Podemos actuar bajo eso, pero podemos dejar que mejor el Espíritu Santo haga. A mí me costó mucho trabajo callar y ahora sí dijera una frase, ahora sí, mastica y come y no digas nada, quédate callado. Cuesta mucho trabajo hacerlo, cuesta mucho trabajo porque no, es muy difícil actuar bajo nuestra carne, hermanos. Pero el que es hijo de Dios sabe perdonar y sabe orar por ellos, porque el perdón rompe barreras. El perdonar, hermanos, a veces muchos lo toman de decir, darle honor a la otra persona o darle la razón, mas sin en cambio no es así. Dice que el perdonar es para que estés bien tú mismo. A veces es necesario perdonar para que yo esté bien con Dios y esté bien con el Espíritu Santo, pero eso no quiere decir que mientras tú hayas perdonado a un lado donde fuiste lastimado, vuelvas a ese camino. Imagínense un camino donde ustedes ya ven que está el hoyo, iban caminando y simplemente, como va a ser la primera vez que van en el camino, van a caer. A la hora de caer, van a sufrir dolor, van a sufrir algún golpe. Pero ¿qué pasa si de regreso ustedes pueden salir de ese hoyo y siguen avanzando? Pero ¿qué pasa del regreso? ¿Ustedes van a seguir ese mismo camino? Yo creo que no, yo creo que ya verían dónde está el hoyo donde pudieron volver a caer y simplemente lo rodean, lo evitan para no volver a ser lastimados. Y eso no quiere decir que a lo mejor el camino era mal para llevarte a la corrección. El camino era bueno, pero más sin en cambio hubo un hoyo donde te lastimaste, donde caíste. Tal vez simplemente seguir avanzando, pero rodearlo y no seguir en él. Perdonar también, hermano, es alejarse. Perdonar para que seas libre y no vuelvas más donde pueda ser lastimado. Esto es actuar con sabiduría, no humanamente. Muchos lo ven humanamente porque de decir, es que si perdonas, ya voy a ser tu íntimo amigo. No, de a veces perdonar, te perdono, yo le podría decir así a un hermano, te perdono de todo corazón, pero es perdonar desde el fondo de vuestro corazón, hermanos, porque si perdonamos nada más de labios hacia afuera, al ratito yo puedo ver a una persona y de decir, ay, ya vino y me cae mal. Ay, mejor no hubiese venido esa persona y según ya la perdonaste. Pero me dicen, en cambio, ese perdón fue de labios, nunca fue de corazón, nunca fue un perdón donde el Espíritu Santo obrara. Fue un perdón humano, a quien nos convenía. Tal vez aquí en la misma iglesia podemos perdonar y de decir, perdono, porque sé que es un hermano que viene de la iglesia, perdono porque yo necesito de sus servicios, perdono porque lo voy a topar cada 8 días. Podemos decir eso. Y a veces podemos decir, cuando se abran esas puertas, digámoslo así, voy a poner a mi esposo, ¿no? Ahí viene Omar otra vez, ay no, y lo feo que toca, mejor ni hubiese venido. Pero más sin en cambio, si yo recibí un perdón desde dentro,
desde dentro con el Espíritu Santo, yo podría decir, vino y le está echando ganas. Vino y está al frente, aún con sus errores, pero vino. Y ese es un perdón donde el Espíritu Santo te capacitó, te habilitó y te impidió que tú hicieras y guardaras rencor dentro de tu corazón. Amén. A veces debemos dejar que el Espíritu Santo actúe en nosotros y no que nuestra carne nos gobierne a nosotros. Amén. Porque mientras alguien, cierro con esta frase, hermanos, porque mientras alguien propone hacerte mal, Dios dispone todo para bien. Amén. Guárdense eso en sus mentes, dice, porque mientras alguien, mientras tu enemigo, tu familiar, tu hermano de la iglesia, tus vecinos, X cosa, mientras alguien propone hacerte el mal, Dios dispone todo para bien.